Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Varela y me gustaría compartir con ustedes un análisis del posible impacto que pueda tener en las empresas la situación de contingencia de salud que vivimos actualmente debido al coronavirus COVID-19. Lo que vamos a revisar es la situación actual en el mundo, la situación actual en México, cuáles son los escenarios posibles que se pudieran presentar en México y de qué manera, cómo puedo preparar mi empresa para enfrentar esta contingencia. Entrando en el tema, actualmente el análisis en el mundo ya van 173 mil, más de 170 mil casos confirmados de coronavirus en el mundo, ocasionando más de 7 mil muertos en más de 152 países. Así que el análisis del mundo es grave. Y si podemos ver en la gráfica, el coronavirus se ha extendido de manera exponencial en el mundo. Lo podemos revisar en este punto, en el que no todavía está lejos de disminuir la pandemia que se está presentando actualmente. Esto es en el mundo. Ahora, ¿cuál es la situación en México? En México, al día de hoy, se tienen diagnosticados como confirmados un total de 82 casos en todo el país. Aquí podemos ver las entidades federativas que están afectadas, todavía no se extiende a todo el país, pero sí ha crecido mucho en estos últimos días la cantidad de casos positivos. Y si consideramos los casos que están sospechosos, que todavía no son diagnosticados como positivos, el impacto puede ser aún mayor. Ahora, ¿cuáles son los escenarios posibles del coronavirus en México o específicamente en tu zona? Aquí hay que definir que realmente no hay una manera fiable de confirmar los casos reales de coronavirus, porque los casos confirmados son aquellos casos que ya fueron con el doctor, que ya se diagnosticaron y que ya tuvieron síntomas, pero puede haber muchos más casos debido a que primero se infectan y pasan aproximadamente 12 días para que los síntomas se presenten. Y aparte puede haber personas que estén presentando síntomas y que aún todavía no han acudido a sus a sus instituciones de salud para revisión. Así que realmente es muy difícil predecirlo, pero lo que sí se puede estimar es que el impacto va a ser mayor, o sea, va a haber muchos más casos de los que se están confirmados hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esos casos se materialicen? Lo que va a pasar es que pues, más gente va a empezar a acudir a las instituciones de salud y más gente va a empezar a presentar estos síntomas y va a empezar a darse una escala en el número de casos y posible colapso de las instituciones de salud. En la parte inferior de esta lámina pueden ver una liga de medium.com en el que Tomás Puello hace un análisis muy preciso y muy estadístico de todas los impactos que ha tenido en el mundo, haciendo el análisis de casos como China, como Italia o como Rusia, en los que ya pasaron por este inicio de la epidemia y ya aplicaron medidas de control. En México apenas estamos empezando, apenas estamos iniciando con el coronavirus, digamos, con la identificación de los casos, y creo que todavía falta mucho por hacer, sobre todo porque el gobierno no está aplicando medidas, digamos, de restricción de los posibles contagios. Porque, ¿qué es lo que deberíamos hacer? En la situación actual, lo que convendría hacer es el distanciamiento social, entendiendo por distanciamiento social que las personas tengan menos contactos entre sí para disminuir los contagios. En este caso, la principal recomendación es quedarse en casa. Ya se están suspendiendo escuelas, ya están suspendiendo eventos masivos, están suspendiéndose actividades deportivas, pero probablemente no sea suficiente. Y también hay que revisar qué es lo que tenemos que hacer en nuestra empresa para poder tomar estas medidas de prevención sobre los posibles contagios. Ahora, ¿cómo puedo preparar mi empresa? Mi empresa tiene primero un posible impacto social. Y aquí tenemos dos tipos de personas. A lo mejor tenemos personas en nuestra empresa que tienen obligatoriamente que acudir a la empresa para trabajar. Le vamos a llamar las personas que tienen que trabajar en sitio. Las personas que tienen que estar trabajando en tu empresa, en las instalaciones de tu empresa, pues lo primero que tenemos que hacer es aplicar medidas sanitarias como la limpieza de los lugares de trabajo, la sanitización, perdón, el lavado frecuente de manos. También tenemos que tener una separación de las personas, las recomendaciones de 1 metro entre cada persona que trabaja en el mismo lugar de trabajo para disminuir el riesgo de contagio.
También se recomienda limitar las juntas de trabajo para que menos personas estén reunidas en un solo lugar y también se disminuye el riesgo de contagio. Otra opción que podemos aplicar para las personas en sitio, los que trabajan en la empresa, es dividir los horarios de comida, que no todos coman al mismo tiempo. Si tenemos un comedor en la empresa, a lo mejor dividirlo por turnos, de tal manera de que puedan estar más separados a la hora de sus comidas. También es importante suspender eventos. De manera social ya se ha hecho, los eventos deportivos, eventos culturales, se están suspendiendo, pero también en la empresa deberíamos de suspender aquellos eventos que no sean de carácter obligatorio, de carácter necesario. También se recomienda dividir horarios de trabajo, y por división de horarios de trabajo es que a lo mejor unas personas pudieran acudir en un determinado horario y otras personas en otro horario, de tal manera que la cantidad de personas que esté en el mismo lugar al mismo tiempo sea menor y podamos aplicar esa división de 1 metro entre las personas que están trabajando. Y muy importante, y sobre todo en caso de síntomas, en caso de tos, dificultades de respiración, etcétera, tenemos que quedarnos en casa. O sea, las personas que presentan síntomas no deberíamos de arriesgarnos y deberíamos de quedarnos en casa, o si somos nosotros parte de la empresa tendríamos que enviarlos a su casa para poder evitar el riesgo de contagio. También otra cosa muy importante es promover el trabajo en casa. Aquellas empresas que tienen la posibilidad de que sus trabajadores puedan trabajar en casa, como, no sé, los empleados administrativos, los que dan servicio a clientes, pero no de manera presencial, hay que promover el trabajo remoto. Pero para promover el trabajo remoto, pues es necesario preparar la infraestructura tecnológica de la empresa. Si no la tienes preparada, hay que prepararla. Hay que asignar equipos de trabajo para que las personas puedan trabajar desde su casa, y también es muy importante definir las buenas prácticas. El que se vaya a su casa un trabajador a trabajar desde allá no significa que va a estar en la cocina haciendo comida o viendo televisión. Realmente tiene que estar trabajando. Entonces tenemos que definir cuáles son las buenas prácticas. ¿Cuáles pueden ser esas buenas prácticas? Asignar un lugar de trabajo, tener el equipo apropiado, tener realmente un cumplimiento del horario en sus actividades. Y para eso es muy importante que nosotros como empresa podamos proporcionar, sobre todo en este inicio, si vamos a empezar apenas con esta actividad, una supervisión constante. Una junta o una revisión con el trabajador de cómo va, cuáles son los metas, cuáles son los resultados que ha cumplido durante el día, para poder realmente que el trabajador sea productivo desde su casa. Y en el caso de juntas, lo que se recomienda pues es tener juntas por videoconferencia. Puede ser por la herramienta de Zoom, puede ser por la herramienta de Skype, pero sí promover todo lo que se pueda de juntas por videoconferencia en lugar de juntas presenciales. ¿Qué más podemos preparar en la empresa? Pues tenemos que también trabajar con clientes y proveedores. Desde el punto de vista de clientes, tenemos que aplicar las medidas necesarias para asegurar que nuestros servicios que estamos proporcionando a los clientes estén libres de cualquier posible contaminación. Y también es muy importante comunicar esas medidas a los clientes, que los clientes se sientan seguros de trabajar con nosotros, que los clientes vean cuáles son las medidas. Si eres un restaurante, por ejemplo, que publicar fotos del personal con su tapaboca, con su cofia, con sus batas, cuáles son las medidas de seguridad que estás implementando, comunicárselas a los clientes para ellos que tengan la confianza de poder seguir trabajando contigo durante esta contingencia. También tenemos que buscar promocionar el servicio a domicilio. A lo mejor las personas que están en su casa aisladas o que no tienen realmente una necesidad de salir de su casa, es mejor poderles llevar el servicio a domicilio. También es importante evitar pagos en efectivo. ¿Por qué? Porque la contaminación a través de los billetes también es otro factor de riesgo, de contagio. El que los billetes se estén pasando de mano en mano también puede hacer eso. Si te depositan por transferencia o te depositan por tarjeta, pues el riesgo de contagio puede ser menor. También como parte de la empresa sería importante que a lo mejor trabajaras con nuevos productos que pudieras ofrecer, a lo mejor para mejorar ese servicio a domicilio, para poder ofrecer más productos y a lo mejor poder prepararte para una posible baja de demanda. Y por lo mismo tendríamos que buscar nuevos nichos de mercado para poder asegurar que nuestro nivel de ventas lo podamos mantener por lo menos lo más cercano a lo que tenemos actualmente. Respecto a proveedores en tu cadena de suministros, es muy importante que tú también solicites a tus proveedores tener las medidas necesarias, las medidas sanitarias que requieres.
También es importante asegurar con tus proveedores los suministros que son esenciales para tu empresa. Si tu empresa tiene ciertos suministros que son necesarios o indispensables para tu trabajo, pues platica con tus proveedores de antemano para saber qué van a hacer ellos para prepararse para la contingencia, si van a seguir trabajando, si van a parar, qué es lo que va a pasar durante la contingencia y las diferentes fases que probablemente se vayan a estar dando durante de ella. También tienes que buscar la entrega a domicilio, que tus proveedores te entreguen a domicilio en lugar de que tu personal tenga que ir a recoger los productos. Si es necesario, a lo mejor sería importante diversificar a los proveedores para buscar tener más opciones en caso de que algún proveedor, por alguna causa, contagio de sus empleados o algo, tuviera que dejar de trabajar por un periodo de tiempo. Y también sería interesante negociar acuerdos de pago. Es probable que las ventas disminuyan dependiendo del tipo de giro en el que tú estés y dependiendo de la duración y la fuerza de esta epidemia, pudieras tener algunos problemas de ventas. En ese caso, pudieras negociar acuerdos de pago con tus proveedores en la que de antemano pudieras tratar de definir que en caso de que se dé una baja en las ventas, pues los proveedores te puedan ofrecer algún acuerdo de pago a más largo plazo para que podamos, digamos, sortear este periodo que vamos a estar viviendo. Respecto al impacto financiero que puede tener tu empresa, que a lo mejor es muy importante, también tiene que ser muy importante cuidar tu flujo de efectivo, que no te vayas a quedar sin efectivo por estar haciendo compras anticipadas o por estar pagando cosas que a lo mejor pudieras pagar después. También busca a lo mejor mejorar tu flujo de cobranza para poder tener tu flujo de efectivo sano. También es muy importante estar al tanto de la situación de la contingencia de salud. Si nosotros estamos al pendiente de cómo va la situación, podemos prever mejor, podemos a lo mejor buscar qué tanto va a durar, si esto va creciendo, si va creciendo rápidamente, si va creciendo lentamente, si se estima que va a durar mucho tiempo o si esto va a durar menos. También tienes que prepararte para una disminución de ventas. Este periodo de contingencia, el que no trabaja en las escuelas, en que las personas se recomiendan estar en casa, el que se cancelen los eventos, todo eso va a provocar una disminución de ventas. Eso es algo para lo que te tienes que preparar y tienes que definir cuál es tu nivel mínimo viable, hasta qué nivel de ventas pudieras soportar que la empresa baje sus ventas y que la empresa siga siendo viable. Y para eso pues tendrías que tener planes y negociaciones por contingencia financiera. Y por contingencia financiera me refiero a qué pasa si por alguna razón disminuye tu nivel de ventas durante un cierto periodo de tiempo. Ahí es donde es importante ver cuál es la situación y ir previendo qué tanto va a durar esta contingencia. Si todavía sigue escalando la cuestión de la epidemia y tú tienes problemas financieros, pues hay que tener mucho cuidado. Si tienes problemas financieros, pero ya la epidemia va disminuyendo su nivel, pues a lo mejor puedes aguantar de una manera y ahí pudiéramos buscar líneas de crédito con proveedores y bancos. Eso lo estoy dejando a la última opción, porque si empezamos a trabajar nuestro crédito desde el principio, a lo mejor lo quemamos y luego no podemos pagar. Pero si buscamos primero aplicar las medidas financieras y al final dejamos la parte de las líneas de crédito, pues eso nos da un poquito más de preparación para que sortear este periodo de tiempo que vamos a durar durante la contingencia, para que ya cuando la contingencia disminuya podamos salir, digamos, del periodo en el que estamos ahorita atorados. ¿Cuándo tenemos que actuar? Esa es la pregunta más importante. Entre más pronto tomemos medidas es mejor. Yo les sugeriría que a medida de ya reforcemos las medidas sanitarias, lavado de manos, gel, concientización a los trabajadores. También deberíamos de estar preparados para reforzar la infraestructura para trabajo remoto, revisarla. ¿Estamos preparados? Podemos, en caso de que alguien se contagie, poder ir a su casa y continuar trabajando, o en caso de que tengamos que disminuir actividades, podemos realmente soportar que gente personal trabaje a lo mejor desde su casa. Y muy importante, personas con síntomas, personas con tos, personas con problemas de respiración, inmediatamente tienen que permanecer en casa. No podemos arriesgarnos a un posible contagio. Si se pueden ir a hacer el examen a aquellas personas que tienen síntomas, sería lo ideal, y si no es factible, por lo menos sí es importante que permanezcan en su casa para evitar el posible riesgo de contagio. El coronavirus ya está aquí, realmente es una epidemia que ya está, es muy probable que la situación empeore antes de mejorar.
el impacto social y el impacto económico de nuestras empresas puede ser fuerte y puede durar semanas o incluso meses. En Estados Unidos, Donald Trump estaba diciendo que probablemente hasta agosto se normalice la situación en aquel país, y en nuestro país realmente todavía no lo sabemos, pero puede ser algo muy similar. Así que lo mejor es estar preparados para aquellos escenarios posibles, y la verdad es que sí es importante tomar medidas lo más pronto posible. Entre más pronto empecemos a aplicar estas medidas, menor será el riesgo de contagio, por lo tanto menor los casos y por lo tanto menor el impacto en todo el país. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo. Mi nombre es Miguel Ángel Varela. Estoy a sus órdenes. Mi correo es mvarela@ibesoft.mx. Si les podemos apoyar en algo con las medidas que nosotros estamos implementando, nosotros les comento que a partir del día de mañana ya estamos trabajando en casa. Nos vamos a implementar el modelo home office para toda la oficina. Lo vamos a cerrar la oficina. Vamos a seguir trabajando en casa. No esperamos tener ningún impacto sobre el nivel de servicios que nosotros estamos proporcionando, y pues les puedo ofrecer, en caso de que ustedes lo requieran, asesoría o una revisión, a ver si les podemos ayudar para implementar ese mismo trabajo en casa para el personal que sea factible, y pues ayudarles con las herramientas que estamos nosotros aplicando. Vamos a seguir publicando videos de actualización y vamos a seguir publicando nuestro caso para que ustedes también tengan una referencia de qué es lo que estamos haciendo para trabajar en casa de manera efectiva, y que puedan tomar el modelo y aplicarlo en su empresa de ser necesario. Muchas gracias, quedo a sus órdenes y estoy a su servicio. Miguel Ángel Varela, mucho gusto.